Son jóvenes que viven encerrados en sus casas o inclusive a veces en sus habitaciones. No tienen ningún contacto social, no van a la escuela, no tienen trabajos, no tienen vida social ni familiar. En su teléfono celular no se observa ni un llamado, ni un mensaje de texto con alguien. Y esta situación se puede extender por meses y hasta años. En Corea se estima que hay más de 650.000 personas de 19 a 39 años de edad en este estado y ya genera preocupación social. Bueno, Chingus, vamos a hablar de esto en este video. En coreano se dice undunyong wetori y significa literalmente estar aislado o estar sin contacto con el mundo exterior. Y se describe a una persona de esta manera cuando ha permanecido en este estado al menos 6 meses. La cantidad de personas en esta situación aumentó en los últimos tiempos. Probablemente la pandemia habrá tenido que ver. Y realmente despertó la preocupación de la sociedad y del gobierno, a tal punto que hay informes que presentan datos y estadísticas de este grupo de la población coreana. Quienes están en sus 20 ocupan el 59% del total y quienes están en sus 30, un 40%. Muy interesante, ¿no? Que los más jóvenes son los que más están afectados por este problema. Hay fuentes que indican que en la ciudad de Seúl, como 4 jóvenes de 100 podrían estar sufriendo. En una encuesta se preguntó cuál fue el motivo que detonó este hábito y casi la mitad contestó que fue luego de perder el trabajo o no conseguir un empleo. Después la segunda razón era gran estrés o problemas emocionales. También apareció la dificultad para relacionarse con otras personas, por lo que si hacemos un análisis se trataría de un problema compuesto, en los que sí, la cuestión económica y psicológica parecían muy ligadas. Hola, soy Ginny, gracias por estar aquí en Ginny Channel. Te invito a que puedas suscribirte al canal con la campanita. También muchos y muchas de las encuestas contaban que tuvieron problemas familiares y han sido víctimas de bullying. El 28% de esta población había estado así de entre 1 a 3 años, el 16% de 3 a 5 años y el 11% más de 10 años en el encierro y en el aislamiento. La verdad que preocupa, ya que Corea está atravesando la época de menor tasa de natalidad de la historia. O sea, los nacimientos decrecen porque hay cada vez menos jóvenes con capacidad de trabajo y entre los pocos que hay, bueno, algunas atraviesan por estas situaciones difíciles. De hecho, los analistas hablan de que habría un fenómeno 80-50. O sea, los de 80 años mantendrían a los de 50. En realidad, si hacemos un poco de historia, este fenómeno social se identificó primeramente en Japón y se los conoce como hikikomori. Y según fuentes coreanas, en Japón podría haber más de 1 millón de personas así. Realmente es preocupante y apela a una toma de conciencia social. Por un lado, las sociedades, que a veces, desde la infancia, son escenarios de grandes presiones a los niños y niñas, quienes, bueno, inclusive en el jardín de infantes, sufren diferentes acosos de compañeros y compañeras. Y ni hablar de los ámbitos laborales y el estrés. Por su parte, las familias que atraviesan diferentes problemas, a veces muy graves. También tenemos el factor de una sociedad tan competitiva, ¿no? En donde se requiere de verdad sacrificio para poder sobrevivir y para obtener reconocimiento. Bueno, son esas caras, ¿no?, de la realidad que no son excluyentes de Asia, sino que seguramente suceden en otras partes del mundo. En Corea están surgiendo instituciones públicas y privadas para ayudar a estas personas a reinsertarse en la sociedad, enseñándoles cosas básicas como tener un hobby, redescubrir una vocación, asistirlos en mejorar la comunicación con otras personas, darles asistencia psicológica y hasta ayudarles a buscar trabajo. Inclusive hay lugares en donde estos jóvenes pueden internarse para recuperarse, porque lo interesante y positivo es que más de la mitad de quienes tienen este padecimiento tienen ganas de salir de esta situación. O sea, hay voluntad. Algunas voces expresaron su temor de que algunas de estas personas terminen con ciertas afecciones psíquicas y cometan delitos.
Por ejemplo, el caso reciente de una joven que asesinó a sangre fría a una profesora de inglés, a quien supuestamente ni la conocía. Bueno, ella al parecer tenía este tipo de vida. Sobre este caso me refiero en detalle en este video. Pero muchos expertos opinan que no hay que poner foco allí, sino precisamente lo que hay que cambiar es la mirada social hacia estas personas. Son personas que necesitan ayuda, muchas sufren traumas y hay que buscar formas de contenerlas. Así que hoy vimos un tema que por estos días genera una gran inquietud social en Corea. Y Gini chingos, ¿ustedes escucharon algo así en sus países? Gracias por estar en sintonía de Gini Channel, ¿sí? Cuídate mucho, porque eres súper valioso o valiosa. Te quiero mucho. Te veo en la próxima. 다시 만나요.